En este vídeo vamos a ver 6 cosas que no deberías hacer con tu dinero cuando cobras. Puede que nunca antes hayas escuchado hablar de estos 6 errores o puede que sí, pero no los hayas puesto en práctica. Y no me refiero a las más genéricas, como gastar demasiado o jugártelo en el casino, ya que si estás buscando alcanzar la libertad financiera, espero que nunca hagas eso con tu dinero. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. El primer error es aceptar la primera oferta que te hagan antes de empezar un trabajo. A la hora de buscar un nuevo trabajo y especialmente en países donde la tasa de desempleo es baja, como por ejemplo en Canadá con un 5,6% o Estados Unidos con un 3,6%, es más fácil que podamos negociar el salario mínimo. Y esto tiene una explicación, porque lo más probable es que haya más puestos de trabajo que personas que puedan cubrirlos. Imagínate que te ofrecen un salario de $45.000. La mayoría de la gente lo aceptaría sin pensarlo. Pero al no ser que no haya más puestos de trabajo disponibles en tu zona, realmente necesites el trabajo, o sea, la empresa de tu vida y el puesto que te apasiona, considera la opción de negociarlo. Y si por el contrario ya tienes un trabajo, considera pedir un aumento. En muchas ocasiones hay personas que se pasan 5, 10, 15 años sin recibir un aumento simplemente porque no lo piden. Así que considera buscar razones y preparar un argumento con peso y ir mañana o cualquier día de esta semana a decirle a tu jefe: llevo X años trabajando muy duro, he ayudado a aumentar la productividad de la compañía. Creo que merezco un aumento. Y te darás cuenta de que muchas veces hay gente que consigue un aumento solo preguntando. Piensa, ¿qué tienes que perder? Ya tienes el no de entrada. El siguiente sería evitar las compras compulsivas cuando cobras. Trata de evitar la tentación a primeros de mes, cuando te ves con mucho dinero, de comprar cosas que no son realmente necesarias. Yo te recomiendo que uses una regla llamada 24-hour rule. Yo la uso todo el tiempo y te puede ahorrar mucho dinero, es súper simple y funciona. Acabas de cobrar, vas paseando por el mall y de repente ves esas zapatillas Nike edición limitada por $300 y te mueres por comprarlas. Pero piénsatelo entre 24 o 48 horas y puede que cambies de opinión. Al menos eso es lo que yo hago. Y piensa que es muy fácil comprar de manera compulsiva, especialmente online. Entras en Amazon, pones los datos de tu tarjeta y en menos de un minuto, ¡pum!, $300 menos en tu cuenta. Por eso medítalo al menos 24 horas y puede que pienses: ¿me lo puedo permitir? No es buena idea. En verdad no necesito otras zapatillas. ¿En qué estaba pensando? Otra cosa que no deberías hacer es firmar contratos sin leerlos, y me refiero a cualquier tipo de contrato, desde la financiación de un coche, una hipoteca o un contrato de alquiler. El propietario te da un documento de 10-15 páginas para formalizar el acuerdo y lo que la mayoría hace es ir a la última página, poner su nombre y firmar. Ya bien estés alquilando o comprando algo, hay que tener mucho cuidado a la hora de firmar un documento legal. Por eso tómate tu tiempo y asegúrate de leer bien todo el contenido. Esto te va a evitar más de un disgusto y perder dinero en el futuro. El siguiente sería comer en restaurantes. Y hace tan solo un par de semanas que leí un artículo sobre el verdadero coste de comer fuera de casa y de cómo la media anual que gastamos en restaurantes es de $3.000 según el Bureau of Labor Statistics. Supongamos que comes fuera, digamos, una vez a la semana y que gastas entre $50 y $70 con tu pareja, amigos, familia cada vez que vas a un restaurante. Y sí, te entiendo perfectamente que es muy agradable el ambiente, la compañía, que cocinen para ti, etcétera, etcétera. Pero si haces esto semana tras semana y especialmente te encuentras en una situación en la que quieres ahorrar dinero pero no sabes cómo, piensa en comer menos veces fuera de casa y así podrás recortar gastos. Yo personalmente puedo comer toda la semana en casa por unos $50, menos de los $60-70 que gastaría por comer en un restaurante. El siguiente sería pagar demasiado por aprender un conocimiento. Y dentro de todas las posibilidades me voy a centrar en los cursos online. Imagínate, por ejemplo, que quieres hacer un curso online por $500 sobre cómo ahorrar dinero, cuando puedes acceder a la misma información leyendo libros de manera gratuita en una biblioteca pública, viendo vídeos como este o leyendo un blog. Hoy en día es muy fácil acceder a cualquier tipo de información y no siempre necesitas gastar dinero para aprender un nuevo conocimiento. La última sería que pienses en el valor a futuro de cualquier tipo de compra que hagas hoy.
A la hora de comprar, yo en la medida de lo posible trato de comprar activos que no se deprecian. Sin embargo, hay algunos que son totalmente necesarios, como la comida. Piensa que si compras hoy $100 en comida, en 10 días el valor va a ser igual a 0, porque o bien te lo has comido o la comida se ha echado a perder. Pero cada vez que pienso en comprar un coche, un ordenador, un teléfono, básicamente cualquier cosa que me va a costar más de $100-200, lo que hago es ver su valor y su depreciación con el paso de los años. Si compro un coche hoy, ¿cuánto va a valer dentro de 5 años? Pues probablemente haya perdido un 60% de su valor. Por lo tanto, si compro hoy un coche por $30.000, dentro de 5 años su precio rondará los $12.000. Y si por el contrario compras una cadena o pulsera de oro por unos $500, lo más probable es que al cabo de 5 años, al contrario que los objetos que se deprecian, esta haya mantenido su valor. Y hablando de valor, si has encontrado algo de valor en este vídeo, aprieta el botón me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, save to invest and have healthy pockets.